Hola, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a encontrar como todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar juntas siempre recibiendo una palabra, una motivación, una inspiración que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Y en este tiempo Dios me habló que mi testimonio, las cosas que yo había vivido, hoy Él los podía usar como una bendición para los demás. Esta es mi motivación de este tiempo en nosotras para que tú puedas recibir eso que tanto necesitas y que sea de gran bendición para tu vida. Hoy voy a hablar del tema ¿dónde estabas, papá? Este tema ha sido como una pregunta que lo he repetido durante toda mi niñez. Una pregunta que capaz tú también te lo has hecho a lo largo de tu vida. ¿Dónde estabas, papá? ¿O dónde estás, papá? Y buscando una respuesta frente a una necesidad dentro de tu corazón. Capaz estuviste en modo #búsqueda, buscando en algún lugar, buscando en alguna persona que pueda llenar ese vacío que tenía forma de padre, que pudiera llenar aquellas necesidades, esas ausencias en tu corazón y que puedan ayudarte a salir adelante. Y capaz buscaste si no lo encontraste porque papá no quiso, no estuvo, no pudo, o simplemente algo sucedió que le impidió que pudiera darte lo que tú necesitabas. Quiero hablar este tema basándome en una historia maravillosa que fue tan cortita en un libro de John Maxwell, que fue tan cortito pero tan significativo en mi vida, que me ayudó tanto. Y esa historia la cuento siempre porque fue como el empezar de mi historia. Se trata de un canario llamado Chippy. Dice la historia así: Chippy era un canario que llegó a un hogar adoptado, comprado por una mujer que tenía un anhelo en su corazón, que este canario alegrara su vida, que este canario cantara en las mañanas, que trajera esa alegría a los niños y produjera un ambiente diferente dentro de su hogar. Pero un día esta mujer se puso a limpiar su casa y mientras estaba limpiando prendió la aspiradora y empezó a limpiar toda su casa. De pronto suena el teléfono y cuando ella está abriendo la jaula de este canario, porque ya había limpiado toda la casa, le faltaba limpiar la jaula del canario, abre la jaula, enciende la aspiradora y va a aspirar toda esa jaulita que estaba sucia. Y en ese momento el teléfono no dejaba de sonar. Entonces ella, desesperada por ese teléfono que estaba insistentemente llamando, suelta la aspiradora, suelta la jaula y corre a contestar el teléfono. Mientras estaba contestando se acordó: ¡Oh, Chippy! ¡Guau! Corrió hacia la jaula y vio la jaula abierta, vio la aspiradora encendida tirada en el suelo y vio a Chippy, mejor dicho, vio la jaula totalmente vacía. Chippy, ¿dónde estás, Chippy? De pronto ve este aparato, el aspirador, y ve dentro de la bolsa que había absorbido toda la suciedad algo que se movía. Era Chippy. Ella abrió desesperada esa bolsa llena de polvo, llena de suciedad. Sacó a Chippy. Chippy se ahogaba con el polvo. Estaba totalmente desesperado, bañado en polvo y suciedad. Ella, desesperada, corrió a un lavadero, abrió el caño y empezó a bañar al canario para poder limpiarlo de ese polvo. Pero mientras lo bañaba, el pobre canario se ahogaba. No se dio cuenta y ella trató de buscar una solución y dijo: ¿y ahora qué hago? Creo que en vez de mejorar, lo estoy empeorando. Agarró una secadora y empezó de cabello y empezó a secar al pobre Chippy para tratar de salvarlo. Después de todos estos procesos, después de todas estas intenciones de salvar al canario, la historia termina que Chippy no murió, pero la historia dice así: Chippy, después de todo este proceso, nunca más cantó igual. Y uno escucha esto
Y cuando yo leí esta historia me quedó como un sinsabor en el corazón. Me identifiqué con el canario y dije, ¿cuántas personas no han pasado por un proceso parecido a este Chipi? Nacimos y Dios, en su infinito amor, porque nuestro Dios y nuestro Padre fue siempre ese Padre amoroso para con nosotros. Y Él decidió ponernos en un hogar, pero en un hogar para que nosotros seamos alegría a esos padres, para que cumpliéramos un propósito de felicidad en ese hogar, que los padres nos acogieran, nos amaran, nos cuidaran, nos protegieran. Pero muchas veces hemos llegado a hogares con un propósito específico que no se cumplió, con un propósito específico para recibir todas aquellas cosas que Dios había planeado para nosotros, pero que no se pudo cumplir por ausencias, por heridas en el corazón, por egoísmo, por necesidades, y entonces nosotros comenzamos a pagar las consecuencias incorrectas de esto. Lo primero que yo veo aquí es esa jaula vacía donde Chipi cayó presa de un aspirador que absorbía todo lo que encontraba. Y ¿por qué la jaula estaba vacía? Porque la mujer lo dejó. La mujer, sin darse cuenta, lo soltó a Chipi. Y me hizo pensar en cuántas veces nosotros hemos sido soltados así. Lo primero que yo veo aquí es la ausencia. Cuando no hay alguien para defenderte, cuando no hay alguien para protegerte, podemos ser absorbidos como esa secadora por las cosas que hay alrededor nuestro. Por eso vemos abusos sexuales, abusos físicos, abusos de palabras en nuestras vidas, en la vida de cantidad de niños que son dañados a causa de la ausencia. Se habla de que en los últimos tiempos la cantidad de divorcios ha sido tanto que ha hecho que padres estén ausentes dentro de los hogares. Y yo miraba, la palabra ausencia significa que no existe alguien, no está ese alguien, carencia, escasez, falta. Alguien se aleja de un lugar y desaparece, eso es ausencia. Alguien está aquí y de un momento a otro desaparece. Dice que es distracción del ánimo. Cuando donde hay ausencia, el ánimo se va. La distracción del ánimo, todo lo que podía haber dentro de tu corazón, de alegría, de ánimo, entonces comienza a desaparecer de tu corazón y empieza a venir lo contrario al ánimo que viene a ser, o al gozo, o a la alegría, o al propósito por el cual tú fuiste enviada a esta tierra, empieza a desaparecer a causa de la ausencia. Y algo que veo aquí es que me impresiona cuántas personas me pueden escribir en decirme cuánta ausencia de padre hay en los corazones y cuántas consecuencias trajeron esas ausencias. No solamente fue el divorcio de mis padres o la separación de ellos, sino que también pudo haber sido solo un recuerdo frente a la muerte de ese padre. No sé qué edad tenías cuando papá dejó de existir y solo te queda una lápida, solo te queda un recuerdo de los pocos o los muchos años que tú pudiste vivir con él, y esa foto te dice: algún día yo tuve un padre, pero igual me siento como una niña ausente del amor de un padre. También tenemos padres físicamente dentro de casa, padres que viven dentro de un hogar, o capaz que hubo el divorcio, pero que hubo un padre que continuamente te visitaba. Pero esos padres no te llenaron los vacíos de tu corazón. Eran presentes físicamente, pero no había presencia de amor, no había presencia de cariño, no había presencia de abrazos, no había presencia de palabras afirmativas, de un elogio. ¿Cuánto necesitamos nosotras las mujeres esa palabra de elogio, esa palabra donde te puedan resaltar tu belleza, que puedan sellar tu identidad como mujer, o que puedan decirte lo amada y valorada que tú eres? También niñas que han vivido la ausencia de un padre por malos hábitos, y los padres tuvieron que pasar años en la cárcel, o por el alcohol o por las drogas, fueron arrebatados o absorbidos por esos vicios y no pudieron estar dentro de casa supliendo la necesidad de sus hijas. No sé qué fue
lo que tú viviste, no sé cuál es tu historia, pero aunque capaz tuviste un padre, nunca pudiste tener un papi. Y yo un día le dije a Dios, cuando era adolescente, quisiera algún día poder llamar a mi padre papi, porque papi es confianza, papi es te amo, papi es el que te levantas y lo ves, el que te acuestas y te cuenta un cuento, o te da un abrazo, o te da un beso en la frente. Y yo dije, yo tengo un padre, no soy huérfana de padre, existe mi padre, pero yo nunca he tenido un papi, un papito. Y la ausencia de un padre afecta de una manera increíble el corazón de una mujer, aún en tu vida adulta. No solo daña tu niñez, sino que aún en tu vida adulta termina trayendo secuelas y consecuencias en tus relaciones sentimentales, mucho más en tu relación matrimonial, porque le exiges a tu pareja, le exiges a tu esposo todo lo que papá no pudo o no quiso darte. Pero Dios puede restaurar ese corazón roto. ¿Qué dice su palabra en Jeremías 29:11? Que es una palabra que el Señor me ha dado en este tiempo y lo estoy repitiendo, capaz en diferentes temas, pero es un sello que es una palabra que debe quedar sellada dentro de tu corazón. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de amor, de protección, nunca de mal, nunca de calamidad, nunca de tristeza ni dolor en tu corazón, para darte una esperanza de un futuro mejor, para darte un fin, ese fin que tanto esperas. Esta palabra es impresionante porque conocemos a un Dios maravilloso que siempre está buscando nuestra bendición y que siempre está buscando algo en nuestro corazón para ser rescatado y para convertirlo en ganancia, no solo para nuestra vida, sino en ganancia y bendición para los demás. Quiero contarles parte de mi historia. Mamá me comenta que cuando mi papá se enteró de mi llegada, él estuvo antes, durante y después de mi nacimiento. Mi padre amaba a mi madre y se aseguró de que mi mamá estuviera en un buen cuidado, que yo pudiera nacer en un buen lugar, que mi mamá tuviera un seguro especial y todo lo que yo necesitaba después de mi nacimiento, él se encargó de comprármelo. Pero ellos tuvieron problemas. Mi mamá, una mujer huérfana, no sabía muchas cosas, ella estaba desamparada, no tenía protección de una huérfana de madre, no tenía un padre que la apoyara, que le diera un buen consejo, y frente a todo esto y a la pobreza y al abandono que ella ya vivía, se juntaron problemas con mi padre. Mi padre no le ofrecía lo que ella necesitaba, así que ellos decidieron capaz separarse, no estar juntos. Nunca vivieron juntos, pero un día dice mi madre me contaba que mi padre un día le dijo: ¿por qué frente a todo lo que estás viviendo no permites que Paola sea cuidada por mi mamá? Porque mi mamá es una mujer buena y la va a cuidar bien. Mi mamá se llenó de cólera, mi mamá no supo controlar su ira, estaba totalmente dañada por un hombre que no le estaba ofreciendo ninguna clase de protección. Y dice mi mamá que se llenó tanto de cólera que le jaló de los cabellos a mi padre en un grifo donde ella estaba con una amiga, y eso fue lo determinante para él. Él decidió capaz después de eso, según me contaba mi madre, que capaz eso fue lo determinante en el corazón de mi padre para que él la dejara. Y después de eso mi papá se alejó. Y cuando ella me contaba, yo decía: ¿y qué culpa tengo yo? Porque los hombres tienen tantas cosas dentro de su corazón, tantas distracciones, como ese sonido del teléfono, donde dejamos jaulas abiertas, expuestos a que esos hijos sean dañados por otras personas. Mi papá se alejó olvidándose que él tenía una hija, que él
él tenía una responsabilidad y un compromiso conmigo y que aún podía darme ese amor que yo necesitaba. Mi madre, al ver esa necesidad, buscó trabajar, nunca se alejó de mí. En todas sus necesidades me llevaba al tío, me llevaba a la tía, me llevaba a la abuela, en diferentes lugares. Ella siempre estuvo conmigo hasta que ya no pudo más capaz y entonces buscó un trabajo. Y en ese trabajo donde ella estaba y trabajaba conmigo, ella se enamoró de un hombre que le ofreció felicidad, un hombre que le ofreció provisión y protección. Y ella pensó que era lo mejor, no solo para ella, sino para mí, frente al abandono de un padre. Pero vemos que esto no fue así. Mi madre, al enamorarse de este hombre, yo tendría 2 años cuando mi mamá, o 3 años capaz cuando mi mamá tiene este compromiso. Mi madre me ofrece en ese tiempo, este hombre nos ofreció una familia, construimos un hogar, estuvimos juntos, hubo calidez familiar. Y las pocas veces que él podía venir, porque él no llegaba a casa todos los días, se excusaba por temas de trabajo, pero las pocas veces que él llegaba a casa, él tenía como una actitud de amor, como una actitud de amparo. Cuando mi madre me quería corregir, él siempre estaba ahí para defenderme. Cuando tenía un problema en el colegio por los estudios, mucho recuerdo que él me enseñaba a sumar o a restar. Tengo escenas, pocas escenas de él, muy pocas, pero tan significativas dentro de mi corazón. Y yo lo llamaba papá. Él era mi padre. Pero de pronto un día llegué del colegio y vi un camión de mudanza. Mi madre estaba separándose de él. No entendía a mis 4 años lo que sucedía. Mi hermana ya había nacido y tenía pocos meses de nacida. Y entonces solo vi a una madre cargándome entre las piernas y llevándome en ese camión. Miraba de lejos el rostro de ese hombre a quien yo llamaba papá. No corrió hacia mí, no gritó que me amaba. No me llevó a un lugar a abrazarme y a despedirse de mí. Lo único que hizo fue ver cómo partíamos y solo movió la mano así. Yo no entendía por qué. Yo decía en mi corazón, ¿por qué este hombre no me ama como yo lo amo a él? ¿Por qué no corre detrás del camión a decir que me ama y que está dispuesto a hacer mucho tan solo porque nos quedemos? ¿Por qué Carla y yo no pesábamos más que sus distracciones o que su egoísmo o lo que él quería para su vida? Y esas preguntas me las repetí muchísimas veces dentro de mi corazón. Pero de pronto me di cuenta que ese papá había desaparecido en mi vida porque ese padre no me amaba lo suficiente como para pelear por mí, porque ese padre nunca fue mío. Ese padre era un padre sustituto que me había durado un poco de tiempo en mi vida. Y eso fue como un trauma muy fuerte en mi corazón. Cuando yo fui grande y conocí a Jesucristo, yo leí en la palabra de Dios una palabra maravillosa que trajo sanidad a mi corazón frente a la ausencia de esto. Dice así en Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Qué hermosa palabra. Así padre o madre me abandonen, así padre o madre no estén en mi vida, aun cuando ellos no corran detrás de un camión, aun cuando ellos no se despidan de ti, no peleen por ti, no luchen por ti y no sean capaces de saber que el amor hacia sus hijos es más fuerte que cualquier otra cosa, el Señor con todo me va a recoger. Y eso es lo que el Señor ha hecho durante todo este tiempo, desde que lo conozco, sanar mi corazón frente a esa ausencia. Lo contrario a ausencia es presencia, es permanencia. La palabra de Dios dice: yo siempre estaré contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Él va a estar conmigo y contigo siempre. Él nunca jamás va a poder abandonarnos y dejarnos, porque Él es el buen Padre, el Padre bueno, y nosotros somos sus hijos, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero y que Él dio hasta la vida de su Hijo amado. Él, que su Hijo amado derramó hasta la última gota de su sangre, tan solo por amor, para decir: mi amor es permanente,
mi amor es para siempre, para tu vida. Así que hoy yo quiero volver a la historia de Chippy. Chippy, frente a esto, dice en la historia que fue absorbido por una aspiradora. Y esa aspiradora lo llenó de polvo y de basura. Esto comenzó a traer desesperación en este canario. No sabía cómo hacer. Y yo quiero poner como segundo punto. El primero fue ausencia, una jaula vacía. Lo segundo, este polvo, esta desesperación, causó decepción. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Si tan solo tú te hubieras quedado, yo no hubiera sido aspirado por esta secadora. ¿Qué significa decepción? Es un pesar causado por un desengaño, sentimiento de insatisfacción cuando no se cumplen las expectativas de esa persona. Pero algo que me tocó, me impactó mucho, que la decepción es sorpresa más pena es igual a decepción. Sorpresa, algo que no estaba planeado, algo que no lo habías pensado dentro de tu corazón, más una pena, más un sentimiento cargado de impotencia, causó decepción en tu corazón. Te dijeron que te iban a amar. ¿Por qué tuviste tanto tiempo de familia conmigo? ¿Por qué me defendiste cuando mamá me quería golpear? ¿Por qué hiciste tanto y cuando más te necesité, me abandonaste? ¿Saben? Después de este tiempo difícil que yo pasé frente a esto, volví a casa. Mi mamá, llegó ese camión a la casa de mis abuelos. Me atendieron muy bien, era el papá de mi mamá. Mi mamá tenía madrastra, no tenía una madre, pero sus hermanas menores y mi abuelo nos recibieron con los brazos abiertos, pero ellos también lidiaban con sus propios problemas y con sus propias pobrezas. Y mi mamá tuvo que entender en su corazón que bajo el consejo de muchas personas, dijo: Paola sufre por la ausencia de un padre. Yo pienso que le preguntaba a cada momento: mamá, ¿cuándo vamos a ver a papá? Mamá, ¿cuándo voy a volver a ver a mi papá? Pero ese padre que yo extrañaba. Y de pronto mi mamá un día me cambió y me dijo: vamos a ir por fin a ver a tu padre. Y yo me emocioné tanto, tanto. Yo recuerdo mi emoción, recuerdo caminar por unas calles hermosas. Yo decía: qué lindo, ¿dónde vive mi papá? Qué lindo lugar donde vive mi papá. Veredas, jardines, flores. Yo recuerdo esas calles hasta llegar a una casa súper grande para mí, porque tenía 3 pisos y la casa de mis abuelos y la casa donde yo vivía antes había pobreza. Y cuando vi esa casa dije: wow, qué bonita casa, qué bonito lugar, qué bonito distrito o calle donde él vive, jardines, vereda, hermoso. Y cuando llegué a esa casa, 2 abuelos sonrientes me recibieron. Eran mis abuelos de parte de padre, abuelos desconocidos, y un joven guapo como yo, que me decía y me repetía a cada momento: yo soy tu papá, yo soy tu papá. Y me lo repetía a cada momento porque yo lloraba. Tenía solo 4 años. Miraba y decía: qué desengaño, qué decepción, estoy siendo engañada. Yo vine a buscar a mi padre, pero al padre que nunca fue mío, al padre sustituto. Vine a buscar al padre sustituto. No vine a buscar a ese padre que no conocía, ese padre desconocido para mí. ¿Quién eres tú? ¿Por qué dices a cada momento que tú eres mi padre? Había tanta decepción en mi corazón. Me sentía engañada, decepcionada. Lo único que hacía era llorar. Le decía, volteaba a verla a mi mamá, tan solo que ella me agarrara, me cargara de ese lugar y me llevara. No sentía en mi corazón el deseo de quedarme en ese lugar. No lo aceptaba ese hombre, que él sea mi padre. No estaba solo decepcionada de ese hombre sustituto, padre sustituto, sino que ahora estaba decepcionada de un hombre nuevo que no sabía si me iba a amar, y estaba decepcionada de una madre que sentí que me había engañado. Cantar de Cantares, en el capítulo 5, versículo 6, dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió.
Ese día creí que los que decían amarme siempre iban a terminar abandonándome. Y esto me persiguió hasta muy grande, hasta mi vida adulta. Siempre decía, haría cualquier cosa tan solo porque me ames. Haré cualquier cosa tan solo porque te quedes. Estoy dispuesta a hacer lo que tú digas, sea el abuelo, sea el tío, sea las personas que estaban alrededor mío, tan solo por sentirme aprobada, amada y valorada. Tú has dicho esa pregunta muchas veces, ¿haré cualquier cosa? Capaz te entregaste a una relación sentimental, capaz hiciste cosas de entregarle aún tu cuerpo y tuviste un muy poco valor de tu identidad sexual, tan solo por sentirte amada y valorada por alguien. Lo contrario a decepción es confianza, satisfacción. ¿Saben? La decepción es un engaño. La confianza es la verdad de Jesús sobre tu vida. Y no importa cuántas personas hayan decepcionado tu corazón, no importa si capaz un padre no pudo darte lo que tú necesitabas. Capaz ellos hoy entienden mi vida adulta que ellos no pudieron darme lo que yo necesitaba. Ellos no pudieron llenar esos vacíos en mi corazón porque capaz ellos también estaban vacíos. Ellos también estaban decepcionados porque uno da de lo que recibe. Pero algo que tocó mucho mi corazón fue que Carla me prestó a su padre. Mi hermana, sin darse cuenta, porque si yo viví momentos difíciles, tengo pocos recuerdos de él. Pero un día mi hermana me dijo, siquiera tienes recuerdos de él. Yo no tengo ningún solo recuerdo, porque el padre de mi hermana desapareció por completo. Lo he vuelto a ver muchas veces, cuando esporádicamente, capaz al año una vez, y eso es mucho, visitaba a mi hermana. Y esas pocas veces lo recibí con mucha alegría, en el fondo de mi corazón. Por esos 2 o 1 año que él estuvo conmigo, me mantuve agradecida por las limosnas de amor que él me pudo brindar, porque no era su hija, pero me brindó el amor, no capaz de un padre, pero de un buen hombre, donde me dejó huellas de buenos recuerdos. Pero me pongo a pensar en mi hermana. Ella no tiene ni un solo recuerdo. Ella no tiene un almuerzo en familia. Ella no tiene un recuerdo de una enseñanza, de una tarea que papá vino y le enseñó, o de una defensa cuando mamá la quiso castigar o disciplinar. Ella no tiene ni un solo recuerdo, pero Dios es tan maravilloso. Cuando preparaba el tema me puse a pensar en ella y yo dije, ella me prestó a su padre durante ese tiempo que estuvo conmigo, pero Dios es tan bueno que hoy yo le presto al mío, porque esta historia tiene un buen final. Mi padre es un hombre maravilloso, que Dios no solamente fue mi padre durante mucho tiempo y sanó mi corazón, sino que Él suplió mi necesidad regalándome un padre que me amara, a un hombre que restaurara mi corazón y que hoy Él pudiera darme esas palabras de amor. Pero lo más lindo es que cuando mi padre viene a casa, Él no solo me trae un regalo a mí, o Él no solo me trae un detalle a mí, sino que siempre me trae una bolsita aparte, un regalo aparte, y siempre me dice, esto es para mi hija Carla. Ella me prestó a su padre y ella sembró, y la cosecha es abundante porque hoy ella tiene un padre sustituto que le alegra el corazón cada vez que mi padre me viene a visitar. En Salmos 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Nuestra confianza está puesta en Él. Él es un Dios bueno. Nosotros confiamos en ese Dios todopoderoso que jamás nos va a dejar. Él sí va a correr detrás nuestro cuando nosotros querramos apartarnos o salir del camino que nos dirige a Él. Él va a correr detrás nuestros, a abrazarnos y a decirnos que nos ama. Él está dispuesto a dar todo y a enviar personas y enviar ángeles para demostrarnos de su amor, porque Él nunca nos va a abandonar, porque Él nunca nos va a dejar y jamás abandona. Hoy repítete eso
en tu vida, en tu corazón, frente a un espejo. El Dios Padre jamás te va a abandonar. Jamás estarás dentro de una bolsa llena de polvo y basura, ahogándote del dolor, llorando con desesperación por esa ausencia, llorando con desesperación por una decepción, por un abandono. Jamás. Porque hay un Dios maravilloso que va a asumir ese rol de padre para tu vida. Y su palabra dice, jamás te voy a abandonar porque tú confías en mí. Lo contrario a decepción, Dios nunca nos va a decepcionar. Solo confía, porque lo contrario a decepción es confianza. Y la confianza en mi Dios me hará sentirme segura, me hará sentirme firme, me hará sentir amada, me hará sentirme valorada. Volvemos a Chipi. Esta mujer lo buscó y lo encontró dentro de una bolsa de esa aspiradora. Y cuando lo saca en su desesperación, corre a un lavado y abre el caño y lo mete a Chipi con la intención de tratar de suplir una necesidad, de salvarlo. Comenzó Chipi a entrar en un proceso de salvar su vida. Y entonces esta mujer corre y lo llena de agua. El agua significa vida. El agua es que nunca tendremos sed según la palabra de Dios. Pero hay un agua que te ahoga, un agua malintencionado, tratar de suplir algo con una mala intención o sin saber o con ignorancia. Y él fue entrado a ese lavadero con ignorancia. No sabía esta mujer que podía matar a este canario en este chorro de agua potente. Y el agua, decía, ¿qué significa el agua? Es una necesidad que tenemos. Y todas las niñas, todas las hijas que han nacido y que necesitan un padre, porque necesitan que sus necesidades sean suplidas dentro de su corazón. Lo que te ahoga es el rechazo, el abandono, el desprecio, la crítica, todo lo que puede empezar a dañar tu corazón. Y esas necesidades no suplidas traen consecuencias terribles en el corazón de las mujeres. La necesidad es un deseo de obtener algo, una sensación de carencia sumado al deseo de satisfacerlo. Es algo necesario, es algo indispensable. No es, no, ya el tiempo lo dirá. No, la necesidad es algo que necesita ser suplido urgentemente. Llenar esos vacíos en el corazón de una niña, de un ser amado. El ser humano tiene 4 necesidades secundarias. Hay muchas necesidades, pero hay 4 muy importantes en la vida de todo ser humano. La necesidad del amor, del elogio, de la protección y del perdón. La necesidad del amor, hay algo increíble, es que el padre determina el sexo de la criatura. El padre determina si es mujer o si es varón. Y el padre también determina lo mujer que tú eres, cuán mujer te sientes. Esa femineidad que tienes, Él lo ha determinado en tu vida de acuerdo a sus palabras afirmativas, de acuerdo al abrazo que te dio, de acuerdo a los elogios que te dio. Él te amó lo suficiente para sentirte amada. Él te protegió de una manera especial. Dice que ese amor de nuestro corazón tiene que ser llenado desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 5 años. Es muy determinante el amor de un padre desde el vientre de su madre hasta los 5 años de edad. Y capaz, no sé cómo fue esos 5 años de tu vida, pero esa necesidad, si no fue suplida, va a traer consecuencias terribles a tu corazón. Lo contrario al amor es desamor, es abandono, es ausencia, no abrazos. ¿Cuántas veces dijiste, quédate y sabré que me amas? Tan solo quédate y sabré que me amas. ¿Cuántas veces quise que papá se quedara y que me dijera, te amo, Paola? Recuerdo un día mamá yendo a visitar a mi padre, a recogerme a mí, porque ella me dejaba una vez al mes en la casa de mi padre, y de pronto mi padre no me había dejado el dinero correspondiente a lo que él tenía que darme cada fin de mes. Mi mamá muy molesta, y él llega justo en ese momento, y él llega con su actual mujer, una mujer con la que él se iba a casar.
una mujer que no sabía de mi existencia, él me había negado, él no le había comentado que yo existía y se asustó cuando vio a mi madre, cuando me vio a mí, subió a la mujer al carro, se subió él y arrancó. Y de pronto mi madre la vi llorar y me dijo: Paola, pero ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué antes que suba al carro no le pediste el dinero para regresar a casa? Creo que ni siquiera tenía para el regreso. Y entonces en mi corazón de niña de 7 años, no creo que más, corrí detrás del carro de una manera brutal, esperando poder alcanzar el carro a tan solo mis 7 años. Y no lo logré, esperando capaz que él se estacionara, que él me dijera: tú eres más importante, que él me abrazara, pero sin encontrar ninguna respuesta de parte de él. Pensé que esto había sido una escena simple de mi vida que pudo haber pasado, pero recuerdo hace muy poco de tiempo que un día Rachel me vino a visitar y yo justo tenía que salir. Y traté de entretenerla, a ella le encanta estar conmigo, ella viene a verme porque siempre que le gusta estar con su abuela, pero la entretuve y dije: hago lo que tengo que hacer y regreso al instante. Y entonces salí, me metí al carro y le dije: Alcides, arranca antes que mi nieta se dé cuenta. Pero de pronto ella se dio cuenta, abrió la puerta y no sé cómo, por el espejo me di cuenta que ella estaba corriendo detrás del carro. En ese momento me puse a llorar. Le dije a mi esposo: para el carro, porque al instante en mi mente se me vio la imagen mía corriendo detrás del carro de mi padre. Y bajé, discúlpenme que llore, bajé, abracé a mi nieta y dije: Alcides, anda tú solo a hacer las cosas, yo me quedo en casa con mi nieta. A veces, ¿cuántas cosas en tu vida pueden suceder que dejan huellas en tu corazón? Que tú dices: son momentos que me han pasado, son cosas que las voy a recuperar después, pero realmente queda en tu subconsciente y comienza ese pasado a repetirse en historias presentes y dices: cuánto dolor pudo haberme causado esas escenas de abandono, de rechazo, de ausencia, de necesidades no suplidas en tu corazón. La segunda necesidad es el elogio, las palabras de afirmación. ¿Cuánto necesitas que esa área de tu padre te sean suplidas con palabras afirmativas? El elogio y la afirmación viene cuando no hay rechazo, cuando no hay críticas, cuando tú corres a esa persona y esa persona te devuelve con amor, el amor que tú le brindas. Y cuando tú no recibes eso, te conviertes en una persona hosca, en una persona capaz dura. Voy a ser mala como ellos fueron malos conmigo. Y capaz muchas veces dijiste esta palabra: acéptame y dime que soy especial para ti. Que te acepten como tú eres, que no te comparen con otras cosas, que no te comparen, que siempre te estén diciendo lo hermosa que eres, lo bella que eres, lo inteligente que eres, porque eso te va a ayudar a tu identidad y te va a hacer una mujer más segura de ti misma. Esas necesidades necesitan ser suplidas frente a otra necesidad más, que es la protección, los abrazos de papá. Abrázame y háblame como si yo te importara. Abrázame de tal manera que a través de esos abrazos yo pueda sentir que tú me amas y que nunca me vas a dejar. Esa protección del área de padre que pueda darte no solamente un abrazo, sino que tengas una voz de autoridad, un líder en tu casa que te corrija, que te enseñe buenos hábitos, que te discipline, que te dé buen consejo. ¿Cuánto necesitamos esa área de protección dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro corazón? Y por último, el perdón. Yo siempre decía algo: ¿cómo puedo perdonar si tú no estuviste aquí para enseñarme a perdonar? Sin darme cuenta, me hice culpable de todas las cosas que vivía. Me hice culpable del abandono y del rechazo. Se me hizo difícil aceptarme a mí misma. Recuerdo hacerle esa pregunta a mi madre y mi madre decirme: Paola, los papás aman a las hijas que se parecen a sus madres. Y tú te pareces a tu papá, tú no te pareces a mí.
Y yo creo que eso fue la respuesta de terrible para mí, porque por años pensé que mi padre solo podía amar a una hermana que tenía de parte de padre y no a mí. Y siempre que la veía decía, él la ama a ella porque ella se parece a su mamá. Y aún hasta pensé que era fea, me odié como era, no me acepté a mí misma. Y esa pregunta se me vino a mi mente como capaz tú lo has hecho muchas veces. En el tío, en el abuelo, en el nuevo compromiso de mamá, capaz en un maestro. ¿Quieres ser mi papá? ¿Puedes suplir esas necesidades que hay dentro de mi corazón? Y considero que todas estas cosas pueden terminar lastimando muchísimo tu corazón, porque ves que a todas las personas que buscaste que sean tu padre, no pudieron serlo como tú lo anhelabas. Y por último, veo que Chipi, para poder ser salvada su vida, entra a la secadora, que este es el cuarto punto, y puse la secadora. Esa secadora donde tratan capaz de arreglar todo lo que se equivocaron, donde tratan de limpiarte del polvo y secarte del agua y de todos los errores que pudieron haber cometido contigo. Intentan corregir o arreglar todo lo que te dañaron, pero cada vez que lo trataban de hacer decías, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Capaz esa secadora significa tu adolescencia, cuando dijiste un día, ya lo que yo pedía de niña, hoy me lo quieren suplir, ya no lo necesito. Y entonces nació en ti la rebeldía, ya no deseabas que nadie diera lo que anhelabas de niña, trataste de defenderte con tus propias fuerzas, de poner en tu corazón murallas para poder autodefenderte y pensar y creer que ya estabas grande y que podías solucionar tu vida como tú podías. Y algo así me pasó a mí. Iba a cumplir 15 años de edad. Ya creo que había sido muy dañada, comparada, criticada. Tengo recuerdos muy tristes, historias muy tristes en las visitas que tuve hacia mi padre. Tuve un problema de abuso que me gustaría que el próximo jueves nos podamos contactar y contarles un poco de este tema sobre el abuso sexual y el abuso de los padres sin darse cuenta, con palabras y acciones que terminan dañando y lastimando el corazón de sus hijos. Y entonces me veo en esa casa, en ese hogar, con comparaciones. Paola come peor que el perro. Paola no se viste de la manera correcta como para ir a lugares, restaurantes, festejar cumpleaños. Es mejor dejarla en casa. Y mensajes que vinieron a mi mente, capaz no directamente de mi padre, pero que lluvia de comentarios. Tú eres la pobre, tú no sirves para nada, tú no puedes ser amada, ellas son mejores que tú. Y todas esas palabras que comenzaron a lastimar mucho mi identidad como mujer, mi identidad como una persona servible que podría hacer algo. Y entonces llegó mi fiesta de 15 años, y eso es una historia larga, donde yo me organicé sola mi cumpleaños, donde no sentía el apoyo de nadie. Mi madre me dijo, Paola, tú sabes que yo quisiera hacerte la fiesta, pero no tengo todos los recursos. Y yo busqué la forma, yo fui la que fui a hacer mis tarjetas, le pedí a mi padre que me tratara de dar lo que él podía. Mi padre era un hombre que tenía muchísimas finanzas, él podía darme la fiesta que yo quería, pero él no tuvo la disposición. Y así que yo misma me organicé una fiesta de 15 años, con una torta que me regalaron, con unas tarjetas que me mandé a hacer, con unas invitaciones a mis amigos, etc, etc. Y llegó el día, y entonces en este resentimiento de una joven adolescente que iba a cumplir 15, en una rebeldía, en un odio guardado, en una amargura porque no me amas, capaz lidiando con mis sentimientos, entre si me gusta un chico, me gusta otro, y qué sé yo, en diferentes situaciones. Recuerdo decirle a mi abuelo, tú eres mi padre, yo quiero que tú desciendas las escaleras conmigo. Y mi abuelo emocionado, ese hombre me quería, ese hombre no supo ser un padre cariñoso, amoroso, pero sé que me amaba, sé que él me quería muchísimo, era su nieta la mayor, y yo sentí su amor hacia mí en diferentes formas, aún en sus necesidades y sus ausencias, él me amaba.
Y entonces él emocionado se mandó a hacer un terno, me compró un reloj hermoso. Yo voy a ser el que baje las escaleras con mi hija, con mi nieta. Pero en ese momento, cuando llegó el día, lo vi a mi padre y mi corazón de niña, mi corazón de hija quería que él descendiera conmigo. Pero miraba a mi abuelo que subía y bajaba y decía, ¿cómo? Y me puse a llorar. Dije, yo quisiera que sea mi padre, pero también me da pena mi abuelo. Y así que lo último que decidí fue, como mi papá salió a comprar, estábamos en el tiempo del toque de queda de Alan García y salió a comprar gaseosas porque no había azúcar, había escasez de azúcar para refresco, así que él buscó un lugar donde comprar gaseosas y él no estaba en ese momento. Y le dije, abuelo, aprovecha este momento y me bajas tú. Bajé esas escaleras llorando, mis fotos hablan mejor que yo, todo era un llanto. Mi abuelo bailó conmigo y yo solo miraba la puerta para que mi papá, en el momento que él pudiera ingresar. Luego bailé con el tío y mientras estaba bailando con el tío, las puertas se abren, era mi papá. Mi papá acomodándose la corbata por todo lo que había traído, entró para bailar conmigo y yo lo único que hice fue soltar a la persona que estaba bailando conmigo y abrazarlo a mi papá y ponerme a llorar. En ese llanto era una necesidad, que ese abrazo pueda suplir todos los años de ausencia en mi corazón, pero no se dio. La gente dice que ese abrazo fue peor que película hindú, todos lloraban, yo lloraba. Mi padre no se dio cuenta, él no se daba cuenta, él pensó que él estaba haciendo las cosas correctas. Y ese día decidí y dije, nunca más, yo creo que ya no necesito más. Ese fue el último abrazo que le di a mi padre, que yo recuerdo en esa fecha. No más lo volví a abrazar, no más lo busqué. Iba y le decía, papá, me tienes que dar lo que me tienes que dar, y me iba. Nunca más le volví a decir te amo, nunca más lo volví a llamar, nunca más quise que él me volviera a abrazar. Y eso fue como la secadora. Esa secadora donde tú dices, yo ya no quiero, hagas lo que hagas, yo ya no quiero. Todo lo que te pedí de niña, ahora ya es demasiado tarde. Ya no quiero recibir absolutamente nada. Y ese momento es cuando fue crucial en mi vida, fue como un antes y un después. Pero había un corazón dolido, había un corazón dañado y repercutió en muchos aspectos de mi vida. Pero cuando conocí a Jesús, creo que el área de padre fue el área más importante en mi vida. En mi encuentro, no lloraba, estaba dura cuando tuve mi encuentro con Jesús. Y recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, haz un milagro en mi vida, haz un milagro porque yo quiero conocerte, pero ¿qué me pasa? A pesar que he vivido muchos momentos difíciles, no puedo llorar. Y Él se acercó a mí. Yo tuve un encuentro personal con el Señor. Él tocó mi frente y Él me dijo, a partir de ahora, yo voy a ser tu Padre. Y creo que Él nunca me volvió a fallar. Nunca me falló. Nunca más me falló. Él en ese momento cumplió todo lo que Él me había prometido. Y entonces me senté en ese piso de ese lugar y me puse a llorar. Y le dije, ¿puedo llorar ahora? Ya lloré por muchos años, por ausencia, por abandono, por rechazo. Pero hoy quiero llorar por mí. Hoy quiero llorar por la niña que perdió a su padre. Hoy quiero llorar por los abrazos que no tuve, por esas palabras de cariño que nunca tuve. Yo quiero llorar hoy por mí. Hoy quiero llorar por esa niña que corrió detrás de ese carro, por esa niña que pensó que su papá podía descender y que ese papá la abrazara y que le decía que la amaba. Quiero llorar por esa adolescente ansiosa de amor que buscaba por todos lados y le decía a su abuelo, ¿quieres ser mi papá? Y que le decía al tío, ¿quieres ser mi papá? Y que buscaba en diferentes figuras de hombre a esa paternidad que no había tenido. Era necesario que yo me sentara en ese momento y que llorara por mí, aún cuando capaz no me merecía ser amada, correspondida, capaz llorar porque me había sentido fea por mucho tiempo y llorar capaz porque no me había sentido valorada o que podía alcanzar grandes cosas en la vida. Y en ese momento dije, ahora me toca llorar por mí. En la Biblia, en diferentes versículos bíblicos dice
que Él es padre de los huérfanos, los cuida, los protege y los ama. Y eso es una palabra maravillosa, porque después de ese llanto que lloré, no solamente los años largos que lloré por la ausencia de un padre, sino que ahora estaba llorando por mí. Y en ese momento vino la sanidad a mi corazón. Y yo lo veo a Chippy, quiero terminar esta historia ahí. Chippy decidió cambiar el final de su historia. Se sacudió las plumas, empezó a practicar otra vez su canto. Quizás le salían gallos todos los días. Extendía sus alas, sus plumas magulladas por el polvo, por el agua, por el secador. Respiraba profundo frente a las críticas, a las palabras negativas que le decían: tú no lo vas a lograr, no vas a volver a cantar igual, no vas a ser la misma persona después de este proceso tan terrible que has vivido. Pero él se repetía todos los días: yo lo voy a lograr, yo voy a poder. Entendió su identidad, había nacido para cantar, había nacido para ser bello, para transmitir alegría, para silbar, para traer alegría a la familia en la cual él había sido depositado. No podía darse por derrotado. Alguien se equivocó o vivía de resentido, amargado, destruyendo su vida, o buscaba vencer las circunstancias y pararse. Y no parar hasta lograr cambiar su final. El nuevo final de la historia de Chippy es así. Chippy, después de todo este proceso, no volvió a cantar igual. Se borró el punto final y Dios puso un coma. Cantó mejor. Cantó mucho mejor que antes. Cantó mucho mejor que antes. El enemigo ha escrito un final en tu historia. Él ha puesto un punto final para que tú nunca más seas la persona que Dios diseñó que seas. Para que tú nunca puedas recibir el amor del Padre en tu corazón. Pero el Señor viene con un borrador y borra ese punto final y te pone una coma para que te diga y te doy la oportunidad de que tu historia sea cambiada. Que tú termines la historia y que esa historia pueda decir: después de esas ausencias, después de ese abandono, después de esas necesidades no suplidas, después de esa secadora que te llenó de desobediencia y rebeldía y odio y amargura en tu corazón. Después de eso, Paola no podía ser alguien. No podía lograr algo, pero el Señor borró eso y puso: después de ese proceso, Paola no logró ser lo que quería, logró ser mejor de lo que soñaba, mejor de lo que anhelaba en su corazón, mejor. El propósito de Dios se perfeccionó en la vida de ella. Y así va a suceder en tu vida. No permitas que el enemigo le ponga un punto final a tu historia. Y esta palabra, hoy termino con esta palabra que está en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijas, Dios envió a tu corazón, al mío, el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Él ha depositado en nuestro corazón. Él ha depositado un espíritu de hijas. Y ese espíritu de hija puede clamar: Abba, Padre, no soy huérfana, no estoy sola. Yo tengo un Padre que me ama. Y el Abba, Padre, no significa solo Padre, significa papito. Te amo, tú eres mi papi, tú eres mi Dios. Y ese Padre maravilloso quiere vivir dentro de tu corazón. Así que hoy ya no puedes decir que no tienes un Padre. Tienes un Padre maravilloso que va a restaurar tu corazón. Que ya no hay ausencia, ahora hay presencia de Dios. Que ya no habrá más decepción, ahora hay confianza en un Dios maravilloso. Una perseverancia, una persistencia de que Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Que tus necesidades van a ser suplidas. Que esas necesidades, lo contrario, es abundancia. El Dios de abundancia va a llenar y va a suplir ese amor, ese elogio, esa protección y ese perdón que por tantos años has necesitado. Esa vasija hoy va a ser llena de esa presencia de Dios, de esa abundancia de Dios, de esa confianza de Dios. Y que esa rebeldía en tu corazón, esa desobediencia en tu corazón que produjo todas aquellas cosas donde tú dijiste: ya es demasiado tarde. Hoy quiero decirte algo: no es demasiado tarde. Hoy
Deja que el Señor borre ese punto final y ponga esa coma y que prosiga tu historia de perdón, que prosiga tu historia de restauración, que hoy tú puedas levantar las manos y decir, Abba, Padre. Hoy yo puedo decir que tengo un Padre. Hoy yo puedo decir que Dios me dio un regalo maravilloso, que es un Padre en los cielos, que nunca me va a abandonar, que nunca me va a dejar, que Él siempre va a estar cerca a mí para cuidarme y para protegerme. Hoy quiero orar por ti diciéndote algo. Mi Padre terrenal, Dios me dio la oportunidad de volver a restaurar mi relación con Él. Hubo un perdón infinito, un perdón verdadero. Hoy yo considero que ese Padre maravilloso que no pude gozarlo de niña, Dios me lo da ahora. Yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi padre, un hombre que ha restaurado la relación con su hija y que hoy me da tantas muestras de amor, tantas muestras de cariño y de protección, que está supliendo y que está sanando mi corazón todos los días. Gracias, papá, por todo lo que me das. Gracias, papá, Dios, porque me diste la oportunidad de poder decirle, papi, te amo, a un Padre terrenal. Y porque mis oídos pudieron escuchar en este tiempo a un papi que me dice, Paola, te amo. La otra vez en una llamada de teléfono, llorando, me dijo, hija, si algo te pasara, ¿qué sería de mí? Y me puse a llorar, porque esas palabras han traído sanidad a mi corazón. Hoy oro para que Dios restaure esa relación con tu Padre verdadero, con tu Padre sustituto, con ese abuelo que asumió el rol de padre, con ese tío. No sé quién te está cuidando en este momento o a quién llamas papá, pero Dios te va a dar la oportunidad de que esa paternidad sea sellada en tu corazón. Y si no pudieras, alguien terrenal, alguien físico, hay un Dios maravilloso de los cielos que está allí para ti, para sanar tu corazón. Permíteme orar por ti, Padre. Hoy te doy las gracias por la vida de todas estas mujeres que pasaron por ausencia de padre, Señor. Te pido, Dios, un manto de protección. Señor, que quita todo dolor, quita toda tristeza, que ese abandono salga de sus corazones. Señor, que esas necesidades sean suplidas, Dios. Haz un milagro maravilloso. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes hacer que estas mujeres se sientan con esas vasijas llenas para poder dar lo que reciben de ti. Padre, extiende el perdón en su corazón, quitando toda amargura, quitando todo odio, todo corazón resentido, todo corazón roto, que tú puedas absorber, Señor. El mundo absorbió, el egoísmo absorbió, pero hoy tu amor que absorba todo lo malo de sus corazones y que ellas puedan florecer, que puedan dar, Señor, florecer en un lugar aún árido, que ellos puedan dar fruto abundante para las familias que va a emprender o para las familias que ya tienen. Bendito Dios, bendice a las mujeres jóvenes, Señor, con esta área, Señor, sanando sus vidas, y a las mujeres casadas, Señor, haciendo que sus matrimonios sean fructíferos y que ellos puedan entender en su corazón que Dios Padre nunca nos deja, nunca nos abandona, que siempre estará con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos el próximo jueves. Hoy ha sido un tiempo especial y me encanta estar contigo dentro de tu casa y que tú puedas escuchar todo lo que estamos hablando durante todos los jueves. Que haya sido de gran bendición, que haya edificado tu vida y que el Señor haya derramado sanidad a tu corazón, que ese es el propósito por el cual hacemos esto. No te olvides de seguirme en las redes sociales que está saliendo en pantalla para que puedas estar conectada conmigo y me puedas contar tus historias, me puedas contar tus anécdotas para yo poder usarlas para los siguientes temas. No te olvides el próximo jueves para estar juntas entre nosotras con un tema especial sobre el abuso sexual. Suscríbete y conéctate. Te espero.